Creíste que al despertar espiritualmente todo tendría sentido, que las dudas desaparecerían, que la paz sería constante y que la vida cobraría un color más brillante. Esperabas sentirte ligero, completo, conectado con todo. Pero lo que encontraste fue un silencio ensordecedor, una apatía que no encaja con la narrativa de iluminación que te vendieron. Ahora despiertas con el pecho vacío, sin energía, sin rumbo, y nadie te advirtió que esa sombra también forma parte del proceso. Miras a tu alrededor y ves a la gente con sus planes, sus metas, sus rutinas intensas. Y te preguntas, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué ya nada me emociona? Porque lo que antes parecía importante ahora se siente inútil, vacío, desconectado. Intentas forzarte a reaccionar, a sentir el impulso que antes tenías. Pero algo en tu interior simplemente no responde, como si una parte de ti hubiera muerto, como si un engranaje interno hubiera dejado de girar. Carl Jung dijo que el despertar espiritual no es un vuelo suave hacia la luz, sino una confrontación brutal con la oscuridad. El primero en caer es el ego, esa estructura mental que construiste para funcionar en el mundo con sus metas, identidades, miedos y defensas. Cuando el ego se desmorona desaparece la motivación superficial, ese motor que te impulsaba a destacar, conquistar, competir, impresionar. Todo pierde su significado y te encuentras en medio de la nada. Es un duelo invisible, un dolor que nadie reconoce porque deberías estar en paz. No fuiste tú quien despertó, no es esta la cima del camino, y nadie te dice que en este momento también pierdes la voluntad de continuar como antes, pierdes el apetito por los pequeños logros del ego, pierdes el impulso, pierdes el entusiasmo y, junto con todo eso, pierdes la motivación porque lo que una vez te movía ya no sirve. Esta sensación de estancamiento es profunda, no es pereza, no es depresión, es como si el alma esperara algo más verdadero, como si se negara a seguir alimentando las viejas motivaciones basadas en la escasez, la competencia y la validación externa. La nueva motivación, la que nace del ser más profundo de la psique, aún no se ha manifestado con claridad y, en este intervalo, todo parece suspendido, vacío, sin fundamento. Muchos se dan por vencidos. Intentan volver a su yo anterior, se culpan por estar estancados, obligándose a ser productivos, positivos y coherentes con la imagen de alguien espiritualmente evolucionado. Pero eso solo profundiza el abismo. El verdadero despertar no se trata de rendimiento, requiere rendición, escucha, una presencia que no se puede comprar en cursos ni lograr con esfuerzo, sino que solo se alcanza cruzando este desierto interior. Estás en transición, una transición profunda entre el antiguo yo que se derrumbó y una nueva identidad que aún se está formando. Lo que te paraliza no es la debilidad, es la falta de referencia. Es el miedo a no saber quién eres, a no reconocerte en tus viejos deseos, a no tener respuestas, a no encajar ni siquiera en las búsquedas espirituales que una vez te energizaron. Todo parece extraño, y esa extrañeza es señal de que algo real está intentando nacer. Antes de profundizar en el contenido de hoy, quiero agradecer sinceramente a todos los que siguen este canal. Gracias por acompañarme en este viaje interior. Recuerda que la oscuridad no es el final, sino el preludio de una luz que aún está por revelarse. Sigue adelante, aunque el camino sea incierto, porque en la incertidumbre se forjan las verdaderas transformaciones. Hola a todos. Cada visita, cada comentario, cada historia que comparten nos confirma que vamos por buen camino. Desde el primer día, nuestro objetivo ha sido crear un espacio acogedor, casi terapéutico, donde cada persona pueda encontrar comprensión y validación frente a lo que está viviendo. Saber que este mensaje ha resonado en tantos rincones del planeta es una motivación profunda. No tienen idea de lo conmovedor que resulta ver cómo nuestro contenido llega a personas de México, España, Estados Unidos, Portugal y muchos otros lugares.
Cada mensaje cuenta una historia distinta, pero al final descubrimos que el dolor emocional, las dificultades en las relaciones y la búsqueda del autoconocimiento son experiencias universales. No importa dónde te encuentres, los problemas del corazón humano son los mismos, por eso, les hacemos una petición especial, comenten abajo la ciudad y el país desde donde nos están viendo. Así entendemos mejor quién está al otro lado de la pantalla y fortalecemos ese sentido de comunidad. Es hermoso leer comentarios de tantos lugares diferentes, todos buscando crecimiento, sanación y comprensión. No seas tímido, salúdanos y cuéntanos dónde estás. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Este es un espacio para aprender, reflexionar y, sobre todo, cuidar tu salud emocional. No somos terapeutas clínicos, pero nos esforzamos por ofrecer contenido informado y respetuoso que realmente marque la diferencia en la vida de quienes nos siguen. Queremos que te vayas sintiendo que no estás solo, que tus dificultades son válidas y que existen caminos para construir una vida emocional más sana. Ahora, preparemos el corazón y la mente, porque vamos a abordar un tema delicado pero sumamente necesario, las personas que debemos mantener a distancia para preservar nuestra paz interior. El ego, con sus ilusiones, alguna vez fue funcional, proporcionaba estructura, movimiento y dirección. Pero ese ego se ha disuelto, y lo que queda es silencio, desconocimiento. Jung habló del caos necesario que precede al surgimiento del ser. Ese caos es precisamente lo que sientes ahora, una desorganización existencial, una suspensión de la voluntad, un estado de latencia que parece falta de motivación, pero que en realidad es la preparación para una nueva forma de existir. La falta de motivación en este punto no es el problema, es un síntoma de que has abandonado la lógica del ego y aún no has entrado en la lógica del alma. El impulso ahora necesita surgir de un lugar más profundo y verdadero, alineado con tu centro. Pero el centro solo se revela en el silencio, y el silencio duele. Desmantela el carácter, rompe las máscaras, destroza los discursos y, en el vacío que queda, solo surge una pregunta: ¿quién soy ahora? Sin lo que me definía. Con esa pregunta iniciamos, no para encontrar una respuesta inmediata, sino para abrir espacio a una nueva escucha. Tal vez no has perdido la motivación, quizás simplemente te estás despidiendo de la vieja motivación, esa que surgía de la necesidad de ser alguien, y ahora estás al borde de algo mucho mayor. Un impulso que nace no de la carencia, sino de la plenitud, no del miedo, sino de la presencia, no del ego, sino del ser. Antes de profundizar, respiremos hondo juntos. Inhala. Y exhala. Siente cómo el aire llena tu interior y libera cualquier tensión. Así, con la respiración como aliada, nos adentramos en este viaje interior. ¿Alguna vez has sentido en tu camino espiritual ese vacío desconcertante, esa que parece no tener explicación, ese momento en que la voluntad se desvanece y el silencio se vuelve abrumador? Si alguna vez te has detenido, deja un comentario. Tu historia podría ser la luz que otro necesite para no sentirse solo. Comparte este video con quien esté atravesando ese mismo silencio y, si resonó contigo, dale me gusta ahora. Así ayudamos a que este mensaje llegue a quienes realmente lo necesitan. ¿Has notado cómo nos han vendido una idea errónea del despertar espiritual? Nos pintan la iluminación como una explosión de luz, una euforia constante, una motivación inquebrantable. Pero nunca nos advierten que el verdadero despertar comienza con una pérdida de sentido, de voluntad, de identidad. Todo lo que creías ser empieza a desmoronarse y lo que queda es un territorio interior deshabitado, un silencio sin nombre. El mito de la iluminación dichosa oculta la verdad más dura. El despertar duele porque es un proceso de muerte, y toda muerte genera luto. La versión antigua de ti, impulsada por metas,
títulos, comparaciones y deseos egoístas, debe desaparecer. No obstante, una nueva no nace de inmediato. Aparece una brecha, un vacío, un periodo de espera que se siente como estancamiento, pero que en realidad es gestación. Carl Jung afirmaba que no hay individuación sin confrontar la sombra. Esa sombra no está compuesta solo por traumas o recuerdos olvidados, sino también por la máscara que adoptaste para funcionar en el mundo. Cuando esa máscara cae, todo queda al descubierto. La motivación que te hacía correr estaba impulsada por esa personalidad. Al desaparecer, la emoción se desvanece, el significado se esfuma y el movimiento se detiene. En ese punto muchos creen que están retrocediendo, fracasando espiritualmente. Pero es todo lo contrario, es señal de que realmente estás avanzando. El silencio, la apatía y el desánimo no son síntomas de fracaso, son indicios de que el ego ha perdido el control. El ego no se rinde fácilmente, grita, lucha, intenta recuperar viejos deseos, pero ya no funciona. Algo más profundo en ti ha despertado y ya no acepta mentiras. Esta es una fase en la que el ego, desmoronándose, todavía intenta negociar. Busca motivación que le brinde garantías, logros, visibilidad, pero nada de eso resuena. El cuerpo lo siente, el alma se niega. Incluso puedes intentar forzarte a hacer lo que hacías antes, pero no puedes, porque no es solo falta de motivación, es repulsión hacia todo lo que ya no te representa. Es un cansancio que nace del alma, no del cuerpo, es profundamente confuso. Quieres querer, pero no puedes. Quieres entusiasmo, pero solo sientes silencio. Quieres moverte, pero todo en tu interior te dice ahora no. Es el ego muriendo, la rendición forzada a un tiempo que no obedece a la lógica productiva. Es el alma diciendo, detente. Espera, escucha. Hay algo en construcción, aunque aún no sea visible. Jung decía que el alma se enferma cuando no se la escucha. Tal vez tu motivación inicial fue intentar silenciarla, reprimir la verdad bajo la rutina. Ahora, sin el ego al mando, lo que emerge es el vacío. Ese vacío es fértil, aunque incómodo. Da miedo, porque todo lo conocido se disuelve, pero es precisamente en ese vacío donde lo nuevo puede nacer con la verdad. Te estás desconectando de la falsa motivación para reconectar con el impulso auténtico. Si este mensaje resonó en tu interior, comenta, comparte y suscríbete. Tu participación permite que más personas encuentren este espacio de reflexión y crecimiento. Gracias por estar aquí y seguir adelante en este viaje interior. Escucha. No se trata de un impulso fuerte y acelerado, sino de un llamado interno, silencioso y firme. Ese llamado no suena al tic-tac de un reloj, exige atención, entrega y humildad. Mientras te resistes, el vacío duele, cuando lo aceptas, te guía. El mito de la motivación espiritual constante debe desaparecer junto al ego. La verdadera espiritualidad no es un estado de euforia, es presencia, es integridad, es saber detenerse cuando el cuerpo lo pide. Reconocer que la acción más sabia a veces es una. Y que la ausencia de voluntad puede ser la voluntad del alma para enseñarte a escuchar, transforma el silencio en un espacio donde empiezas a oír lo que antes ignorabas, lo que realmente te conmueve. Cuando el alma finalmente habla, no grita, susurra. Muestra caminos que no dependen de la validación externa, te lleva de vuelta a tu interior y, en ese retorno, surge una nueva motivación. No es una obligación, sino una respuesta, no es un esfuerzo, sino una dirección. El ser, a diferencia del ego, no fuerza, sino que atrae, llama. Y al escuchar, vuelves a moverte, pero esta vez con verdad. El ego, aunque a menudo se demoniza, es una estructura necesaria.
Organiza la psique, crea identidad y nos brinda un sentido de dirección. Nos impulsa hacia afuera, nos protege y estructura el yo que aprendemos a ser. La motivación, tal como la conocemos, nace de esa construcción, reconocimiento, pertenencia, deseo de control y búsqueda de valor. El despertar espiritual implosiona esa estructura. Cuando el ego se derrumba, la motivación que lo sustentaba también se disuelve. El impulso que te llevó hasta aquí comienza a parecer artificial. Las metas que antes perseguías pierden su brillo, lo que antes te impulsaba ahora se vuelve una carga. Es como si la vida perdiera claridad. Los caminos siguen allí, pero aparecen difusos, desvanecidos, desconectados. No es que el mundo haya cambiado, sino tu forma de verlo. El ego era una lente, al romperse, queda un campo de visión borroso y desorientador, ya no sabes por qué despiertas, ni a dónde vas, porque la brújula basada en el logro, la comparación y la prisa ya no apunta a ninguna parte. El alma, aún silenciosa, aún tímida, aún gestando, no ofrece un mapa claro, solo una llamada vaga, casi imperceptible, que dice, espera. En esa espera tu cuerpo siente lo que el ego no dejaba salir, la fatiga acumulada tras años intentando encajar en narrativas que no eran tuyas, el agotamiento de metas que perseguías para complacer, sobrevivir, encajar. Sin el empuje del ego te encuentras estancado. El mundo que idolatra el movimiento, la productividad y la fuerza de voluntad mira ese estado con recelo. Sientes culpa por la falta de motivación, te juzgas por no querer lo que todos los demás aún desean. Pero es ese juicio lo que te enferma, no la. Antes de continuar, es importante mencionar algo esencial. Cada día llegan mensajes de personas que se identifican profundamente con lo que compartimos aquí, que dicen haber encontrado las palabras para describir lo que sienten, que se sienten menos solas en sus luchas y que usan estos videos como apoyo en momentos difíciles de comprensión. Así que, si hoy escuchas ese susurro interno, permítetela. Abraza la ausencia de voluntad como la voluntad del alma y deja que la verdadera motivación emerja, no como una carga, sino como una respuesta auténtica que te guía de regreso a tu esencia. Porque al final, el ser no fuerza, solo atrae, y al escuchar, vuelves a moverte con la certeza de quien camina hacia su propio interior. Imagina que todo lo que has aprendido hasta ahora se queda atrapado en la mente, sin llegar a transformar tu vida. Es maravilloso saber que este espacio ha marcado la diferencia, pero escuchar, comprender e identificar no basta para generar un cambio real. El conocimiento sin acción es como un mapa que nunca dejas en tus manos. Puedes conocer todos los perfiles tóxicos, identificar cada patrón destructivo y entender la teoría a la perfección, pero si nada de eso se traduce en pasos concretos, decisiones firmes o cambios de comportamiento, nada cambia realmente. La verdadera transformación exige compromiso. Exige salir de la zona de confort, aunque de miedo. Exige establecer límites difíciles, tener conversaciones incómodas y tomar decisiones que quienes te rodean podrían cuestionar. Requiere un plan práctico, no una reflexión pasiva. Por eso se creó algo especial para quienes están listos para dar el siguiente paso, el EVOC, como transformar el dolor emocional en fortaleza. No es solo teoría ni reflexiones abstractas, es una guía práctica con pasos concretos para iniciar el camino de la transformación. Es para quienes están cansados de comprender el problema y desean construir soluciones. Es para quienes buscan herramientas aplicables, ejercicios reales y un camino estructurado para salir de esa situación. El enlace está en el primer comentario fijado y puede ser el primer paso real hacia una vida emocional más saludable. No dejes pasar este momento de comprensión sin actuar. No seas la persona que lo entiende todo pero no hace nada.
Esta es la invitación a convertir la comprensión en cambio, el conocimiento en práctica, el dolor en verdadera fortaleza. Continuemos con el contenido. La motivación del ego es predecible, necesita aplausos, resultados, comparaciones. Necesita que te superes constantemente, incluso si eso significa traicionarte. Cuando el ego muere, esa lógica pierde su poder. El vacío que se instala no es ausencia de vida, sino ausencia de mentiras. Es como si se cayeran todas las piezas de un teatro y, en el suelo, sin máscara, sin personaje, sin guión, debas aprender a ser tú mismo de nuevo, no desde una voluntad externa, sino desde una verdad interior. Esa verdad al principio no tiene palabras, solo silencio. En ese punto muchos confunden el despertar con la depresión porque los síntomas son similares: apatía, falta de deseo, aislamiento. Pero hay una diferencia crucial. En la depresión hay un colapso del significado, en el despertar hay una suspensión del viejo significado. El dolor es similar, pero el origen es distinto. No te estás enfermando, te estás desidentificando. Estás desatando los lazos con patrones motivacionales que ya no pertenecen a la persona en la que te estás convirtiendo. Y eso, aunque paralizante, es profundamente transformador. Carl Jung llamó a este proceso la noche oscura del alma, un periodo donde todo lo sólido se desmorona, donde la vieja identidad se derrumba y donde la luz aún no ha llegado. Pero es en esa oscuridad donde algo nuevo comienza a formarse, algo que ya no depende del aplauso, algo que nace de la integridad, no de la aprobación. Para que surja esa nueva motivación, uno debe soportar el silencio, así que, si sientes que estás listo para pasar de la comprensión a la acción, abre ese ebook, sigue los pasos y permite que el dolor se convierta en tu mayor fortaleza. El cambio está a un clic de distancia. No esperes más. ¿Alguna vez has sentido que la motivación se desvanece, como si el impulso que antes te movía ya no existiera? En ese momento el ego susurra que debes volver a la antigua forma de actuar, que debes obligarte a funcionar como antes. Cada vez que cedes a esa tentación te alejas más de tu verdadero ser. Este proceso no sigue horarios ni listas de verificación. No ofrece garantías y no se apresura. Exige una confianza profunda, una confianza que no es ciega, sino que nace del interior. Poco a poco descubres que el verdadero impulso no proviene de la cabeza, sino del cuerpo, del alma, de los sentimientos. Es sutil, pero auténtico. Cuando esa llamada llega, no se presenta como una euforia desbordante. Aparece como un sí sereno, como un deseo tranquilo, libre de ansiedad. No presiona, invita. En esa invitación hay espacio para respirar, para estar presente. Reconocer esta nueva forma de motivación puede tomar tiempo, porque es lo opuesto a lo que te enseñaron. No exige, no grita, no obliga. Simplemente espera que te aceptes tal como eres ahora, sin apresurarte a hacer más. Una vez que ese estado interno se estabiliza, el movimiento regresa, pero lo hace como una expresión natural, no como una obligación. Fluye sin resistencia, como consecuencia de conectar con tu ser, no como imposición del ego. La falta de motivación, entonces, no es un final, es un intervalo sagrado, el espacio donde lo viejo se disuelve y lo nuevo aún no ha nacido. Ese intervalo debe respetarse, porque es allí donde el ego muere con dignidad y, al aceptar su muerte, puede nacer el verdadero ser. Estás en ese punto intermedio. El camino sigue adelante, incluso en la oscuridad, aunque el entusiasmo parezca ausente. El simple hecho de estar aquí escuchando ya es un gesto del alma que dice, no me he rendido. Esa alma silenciosa,
paciente y resiliente será quien te guíe, sin prisas ni promesas, con la verdad de que la motivación que nace del ser no se puede imponer. Florecer lleva tiempo, pero cuando ocurre ya no requiere esfuerzo. Es natural, es coherente, eres tú completo, finalmente en paz contigo mismo. Si estas palabras describen esa sensación de no querer nada, de no pertenecer ya a lo que antes tenía sentido, escribe en los comentarios, estoy cruzando el vacío. Compartirlo puede aliviar a alguien que se siente solo. Dale me gusta si te llegó al corazón y compártelo con quien necesite un espejo para reconocerse. No te quedes inmóvil. Estás en transición entre la caída de lo viejo y el surgimiento de lo nuevo. En ese espacio intermedio todo parece suspendido. La motivación se desvanece porque ya no se alimenta de fuentes antiguas y las nuevas aún están emergiendo dentro de ti. Es un tiempo sin respuestas, sin promesas, sin formas definidas. En una cultura que valora el hacer constante, puede parecer un fracaso, pero en realidad es una etapa sagrada de metamorfosis. Como la oruga que, antes de convertirse en mariposa, disuelve todo lo que era y permanece inmóvil, tú también estás permitiendo que lo viejo se disuelva. El ego, acostumbrado a actuar, resolver y acelerar, entra en pánico ante el silencio y trata de recuperar viejas voluntades y planes que ya no vibran. El alma, en cambio, permanece en silencio, espera. En ese choque entre la urgencia del ego y la paciencia del alma nace el vacío, y ese vacío es el crisol donde renace tu verdadero ser. ¿Alguna vez has sentido que el vacío que te rodea no es falta de productividad, sino la gestación de una nueva frecuencia de existencia? Lo percibes cuando intentas repetir viejos hábitos y algo dentro de ti se resiste, cuando forzas el entusiasmo y solo encuentras un cuerpo que se niega a moverse. Escuchas el consejo de volver a la rutina y, de repente, comprendes que la rutina es precisamente lo que te enferma. Entonces la claridad se abre paso, lo que llamabas vida normal no era más que una actuación, sin la voluntad de actuar, todo se desmorona. Pero lo que se derrumba no es tu ser, sino la mentira que sostenías, y esa caída es liberación, no fracaso. En ese instante descubres que la motivación del ego estaba disfrazada de miedo, miedo a no ser aceptado, miedo a no valer nada, miedo a ser olvidado. Cada paso que dabas era un intento de escapar de ese temor. Ahora, en el silencio, el miedo se muestra sin máscaras y ya no puedes esconderte. No hay a dónde correr, eres tú solo. Ese miedo intimida, pero también sana, porque solo cuando lo enfrentas comienza a disolverse. Este viaje no está hecho para ser comprendido, sino para ser sentido. Sentir implica detenerse, llorar, retirarse, decir no sé sin culpa. El alma no sigue un plan de carrera, sigue un movimiento verdadero. La verdad no se apresura, no se fuerza, no se empaqueta. Nace a su propio tiempo, y el vacío es la cámara donde cobra forma, oscuro, silencioso, pero vivo. Puede que te sientas perdido ahora mismo, pero estar perdido también es un lugar. Un lugar donde los viejos mapas ya no sirven. Esa señal indica que estás listo para descubrir un camino nunca antes recorrido, el tuyo, tu verdadero yo, tu interior. Ese camino no comienza con un estallido de entusiasmo, sino con la valentía de permanecer, de no huir, de esperar, de escuchar. Se dice que el ser solo puede emerger cuando el ego se aquieta, y el ego solo se aquieta cuando no tiene a dónde ir. Quizá este sea el momento en que todo lo que creías necesario hacer se disuelve y solo queda escuchar. Escuchar lo que realmente te conmueve, no lo que promete éxito, sino lo que restaura la plenitud, no lo que garantiza aplausos, sino lo que te conecta con algo más grande que tú mismo. Cruzar el vacío es el horno de la autenticidad. Allí el personaje muere para que nazca el ser real.
Ese ser no necesita demostrar nada, no necesita impresionar, no necesita conquistar para existir, solo necesita ser. Y el ser, en sí mismo, ya está completo, ya es suficiente. Cuando sientas esto no como una idea, sino como una verdad encarnada, surgirá una nueva motivación. Suave, espontánea, inevitable. Llegará como un deseo de cuidar, de crear, de compartir, pero sin ansiedad, sin presión, sin necesidad de aprobación. Llegará como una expresión natural de tu estado interior y, en ese momento, lo entenderás. No fue falta de motivación, fue exceso de mentiras, exceso de ego. Ahora, con todo eso disuelto, lo que queda es simple y sagrado, tú en presencia, tú en esencia, tú en paz. Antes de que nazca la nueva versión, llega el silencio más profundo. En él puedes sentir que has retrocedido, que has perdido la fuerza, que has olvidado cómo vivir, pero no es así. Lo que ocurre es que estás renaciendo de adentro hacia afuera, y ese renacimiento requiere vaciar radicalmente todo lo viejo, lo automático, lo ilusorio. Permanece en ese vacío, permite que la verdad se forme, y verás cómo el auténtico tú surge, completo y luminoso. ¿Alguna vez has sentido que la motivación que antes te impulsaba era solo el ruido del ego, esa voz urgente que se alimenta de la comparación? Ese impulso, ruidoso y demandante, era fácil de identificar. Pero ahora, lo que realmente necesita emerger proviene de un lugar más íntimo, más tranquilo y más auténtico. Al principio es casi imperceptible, como una ausencia de voluntad, aunque en realidad la vieja voluntad ya no responde. La nueva voluntad está aprendiendo a caminar, tomando forma en la oscuridad sin prisa, y por eso todo se ralentiza, porque el alma se niega a apresurarse. El ego exigía velocidad, pero el alma demanda. En esa, puedes sentirte sin propósito, pero el propósito no se ha perdido, se está reformulando. Deja de ser algo que debes alcanzar y se convierte en algo que debes encarnar. En esta etapa lo más difícil es no rendirse, es no ceder a la tentación de volver a lo familiar solo para sentir que funcionas de nuevo. El ego, incluso herido, sigue intentando detenerte. Te susurra que debes levantarte, actuar, mostrar resultados. Te dice que el vacío es peligroso, que te estás quedando atrás, que necesitas reaccionar. Pero si escuchas con atención, descubrirás que esa voz es el miedo, y el miedo ya no puede ser tu guía. La nueva motivación está aquí, pero no es una explosión, es un soplo, no es un grito, es una llamada sutil. Llega como una ligereza que no busca aplausos, como un deseo de hacer algo no porque sea necesario, sino porque resuena, como una serena voluntad de ser, de vivir, de expresarse. Viene de dentro, no de fuera. Por eso es necesario guardar silencio para escuchar, porque el ego hacía demasiado ruido y el alma solo se manifiesta en el espacio que le ofreces. Puedes sentir esta nueva motivación en las pequeñas cosas, en el deseo de cuidar algo sencillo, en la intención de estar presente, en la curiosidad por aquello que antes no importaba, en el impulso de crear no para vender ni presumir, sino simplemente porque late en tu interior. Estos son los primeros pasos de este nuevo deseo. Parecen tímidos, pero son reales. Son semillas, si las respetas, crecen. Crecen lentamente, pero con raíces firmes y con verdad. Este es el momento de confiar en el proceso, no en las viejas ideas de productividad, sino en la sabiduría de tu cuerpo, tu alma y tu tiempo. Estás volviendo a ti mismo, y ese regreso es silencioso, interno y profundo. Es tu alma adaptándose al nuevo espacio que has abierto al dejar morir al ego. Esa alma no quiere empujarte, quiere moverte, quiere llevarte hacia adelante con significado, con integridad y con amor propio. Jung hablaba de integración, de la unión entre el ego y el ser, y eso es lo que se está ensayando ahora.
El ego no desaparece, aprende a servir al ser, y el ser impone. Guía con gentileza, con presencia, con una fuerza serena pero inquebrantable. Cuando esta alineación comienza a suceder, vuelves a moverte, pero de una manera nueva, una manera que no te drena, que no te fuerza, que no se pierde en el exceso. Una manera que te nutre a medida que avanzas, empiezas a decir no sin culpa, a elegir sin prisa, a hacer menos pero con más presencia, a darte cuenta de que el valor de tu existencia no reside en la cantidad de cosas que logras, sino en la calidad de quien eres mientras vives. Este cambio es silencioso, no llega a los titulares, pero lo transforma todo, porque ahora cada paso te acerca a ti mismo, no te aleja. Esta nueva motivación no te incendiará, sino que te calentará. Abraza ese calor y permite que te guíe hacia la vida que realmente deseas. Te mantendrá ardiendo por completo, firme, no como una llama que te consume, sino como una brasa que te sostiene. No te alejará de ti mismo, al contrario, te acercará. Cuanto más cerca estés de tu esencia, más natural será el movimiento, más orgánica será la acción, porque ya no será una respuesta al mundo, sino la expresión de quien te has convertido. Si ahora mismo todo parece lento, extraño, quieto, agradece, porque esa lentitud es el tiempo del alma y el alma no se apresura. Baila, espera, escucha y, cuando esté lista, te llamará. Reconocerás esa llamada no por miedo ni por urgencia, sino porque sentirás en lo profundo que ha llegado el momento de avanzar. En ese delicado punto del camino muchas personas cometen un grave error. Intentan escapar del dolor del vacío volviendo al hacer compulsivo. Sienten la incomodidad el miedo a la ausencia de propósito y se apresuran a buscar cualquier ocupación que les brinde un sentido aparente. Retoman proyectos que ya no tienen sentido, inventan metas para llenar el silencio, se obligan a parecer buenos para no preocupar a los demás. Pero esa urgencia por actuar es, en realidad, una vía de escape, una desesperación egocéntrica que no debe pasar desapercibida. El ego teme desaparecer, se alimenta del movimiento, necesita ser útil, visible, importante. Necesita tareas, listas, resultados, porque así valida su existencia. Cuando percibe que está muriendo, grita, susurra, exige producir, exige demostrar que todo está bien, exige volver a ser quien era. Tú, aún frágil, aún confundido, puedes comenzar a pensar que quizá el ego tenga razón, que el dolor solo desaparezca si vuelves a correr. Pero el ego no entiende lo que sucede. Lucha por sobrevivir y tú luchas por renacer. Son movimientos opuestos y, cada vez que intentas acelerar el proceso con la lógica del ego, te violentas, te obligas a producir sin alma, a mostrar fuerza cuando todo en tu interior clama por ser escuchado, a moverte por miedo, no por sentido. Ese movimiento duele, crea más fracturas, más fatiga, más distancia de ti mismo. Si has llegado hasta aquí, es probable que mucho de lo que se dijo haya resonado profundamente en ti. Tal vez te hayas identificado con varios de estos patrones, reconocido a personas específicas en tu vida, o vivido esos momentos dolorosos pero necesarios de comprensión donde las piezas finalmente encajan y todo cobra sentido. Recuerda que ese reconocimiento es el primer y más importante paso hacia un cambio real. Sin embargo, reconocer no es suficiente. Comprender intelectualmente los patrones, identificar comportamientos tóxicos, no transforma la realidad. La transformación requiere acción, pasos prácticos, decisiones concretas y cambios de comportamiento reales. Ese camino puede parecer abrumador, sobre todo cuando no sabes por dónde empezar. Por eso nació el libro electrónico Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza. No se trata solo de teoría ni de reflexión abstracta.
Contiene pasos prácticos, ejercicios aplicables y un camino estructurado para pasar de la comprensión pasiva a la acción transformadora. Es para quienes están realmente cansados del sufrimiento, para quienes están listos para hacer las cosas de otra manera, para quienes buscan herramientas concretas en este viaje. Si sientes que es tu momento, abre esa puerta, toma el control de tu proceso y conviértete en la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. Imagina que este es el punto de inflexión, el instante en que decides que tu salud emocional, tu paz y tu bienestar valen lo suficiente como para invertir en un cambio real. No dejes pasar esta oportunidad. Ahora, avancemos y concluimos este contenido. La verdadera sanación exige resistir la tentación de actuar por actuar. Requiere reconocer cuando la acción se convierte en distracción, cuando la productividad se vuelve una anestesia que silencia el llanto del alma, que impide escuchar y que mantiene todo como estaba, aunque ya no sirva. Esa ilusión de funcionalidad es un obstáculo profundo para tu proceso. El alma no quiere que hagas algo solo para sentirte útil. Quiere que te sientas completo antes de moverte. Quiere verte arraigado antes de verte en acción. Desea que cada gesto sea una respuesta interna, no una reacción externa. Anhela que tu expresión provenga de la presencia, no de la presión. Quiere que tus acciones fluyan como una danza con el tiempo, no como una carrera contra él. Todo esto ocurre cuando dejas de forzarte a ser quien no eres. Hay belleza en la futilidad temporal, un poder silencioso en no saber qué hacer, porque en ese vacío el alma tiene la oportunidad de hablar. Susurra en medio de la nada, aparece cuando dejas de intentar aparecer, cuando te entregas a la hora tal como es, vacía, lenta, silenciosa. En ese momento la verdadera voluntad comienza a florecer, no la voluntad de ser alguien, sino simplemente de ser, de estar contigo mismo, de estar en el mundo sin necesidad de demostrar nada. Poco a poco te das cuenta de que no necesitas hacer tanto para existir, que no es necesario estar constantemente en acción para tener valor, que basta con existir por el simple hecho de existir. Ese estado de ser es revolucionario, porque el mundo que conocías te enseñó que el valor reside en los resultados, mientras el despertar te muestra que el valor reside en la coherencia. Ser coherente contigo mismo requiere silencio, y escucha, no actuación. Aquí es donde empiezas a diferenciar la acción de la agitación. El ego se agita, el alma actúa. El ego busca impresionar, el alma busca expresarse. Al ego le importa la apariencia de los demás, al alma le importa su propia verdad, y esa diferencia lo cambia todo. Ahora, cuando te mueves, ya no lo haces para afirmarte, sino para sentirte completo. Ese movimiento es más lento, pero más intenso. Perdura, nutre, sana. Si sientes ganas de volver a ser quien eras, respira, espera, observa de dónde surge ese impulso. Si proviene del miedo, es el ego intentando sobrevivir. Si nace del silencio, es el alma que empieza a elevarse. El alma no tiene prisa, solo tiene la verdad, y la verdad nunca llega de golpe, llega cuando finalmente dejas de huir. Con el tiempo, el silencio deja de ser ausencia y se revela como espacio. En ese espacio lo que parecía una parálisis se transforma en terreno fértil, un territorio donde las voces del mundo ya no llegan, donde las exigencias no resuenan, donde solo queda uno mismo. En ese encuentro nace algo nuevo. Ya no es una motivación ruidosa llena de metas, sino un deseo suave, casi tímido, de vivir con mayor presencia. No hay prisa en ese deseo. Hay ligereza, hay verdad, hay raíz, así que, en este momento, elige permanecer en el silencio que nutre, permite que el alma hable y deja que la verdadera voluntad florezca. Tu valor está en la coherencia, tu fuerza en la y tu paz en la presencia.
Este es tu llamado a ser, simplemente, tú mismo. Imagina que, por primera vez, escuchas lo que tu cuerpo realmente siente al enfrentarse a personas, tareas y lugares. Esa escucha no está filtrada por el deseo de complacer, de pertenecer o de ganar. Es cruda, honesta y visceral, y por eso transforma todo a su paso. Empiezas a distinguir que te nutre y que te agota, que te expande y que te contrae. Identificas lo que tiene sentido y lo que se ha convertido en un hábito vacío. Descubres que cosas que antes te daban placer ya no resuenan contigo, mientras que otras, antes insignificantes, ahora te conmueven de una manera nueva. Este cambio no es casual, es tu alma reorganizándose, es el ser ocupando el lugar del ego en el centro de la psique, como decía Jung. El ser no se mueve por miedo, sino por coherencia. Busca plenitud, no rendimiento, busca un camino, no un escenario. Cuanto más escuchas ese movimiento interior, más notas que el mundo exterior responde de forma distinta. Las personas que vibran en la misma frecuencia se acercan. Aquellos que representaban tu antigua vida se alejan, no por conflicto, sino por falta de armonía. Las oportunidades que antes te seducían ya no te atraen, mientras que las que resuenan con tu nueva vibración aparecen casi sin esfuerzo. No es magia, es sintonía, y esa sintonía requiere mantenimiento. No basta con haber despertado, necesitas mantener esa nueva conciencia en tu día a día. El mayor desafío es no volver a actuar desde el ego por conveniencia, no traicionarte por miedo a ser diferente. Cada vez que fuerzas un sí, tu cuerpo grita no, algo dentro de ti se enferma. Cada vez que silencias una verdad para complacer, tu alma se retrae. Cada vez que buscas reconocimiento externo, te desconectas de tu interior. Mantenerte fiel a lo que escuchaste en silencio exige valentía, porque el mundo sigue funcionando bajo la vieja lógica: velocidad, productividad, imagen. Ya no encajas en ese molde, y cada intento de volver a encajar será doloroso, porque ahora lo sientes. Si te obligas a forzarte, tu cuerpo se congelará, tu espíritu se desvanecerá y tu alma volverá a silenciarse. Volver a tu estado anterior sería una violencia contra todo lo que ha renacido en ti. En esta nueva forma de ser, la motivación surge cuando estás completo, cuando lo que sientes, piensas, dices y haces está alineado. Actúas desde la presencia, no desde la necesidad. El ritmo de la vida cambia, ya no corres, caminas con confianza, incluso sin saber exactamente a dónde vas, porque confías en lo que late dentro de ti. Confías en que el alma conoce el camino, aunque la mente no lo entienda. Jung dijo que el ser es el centro regulador de la psique, y al abrazarlo reorganiza todo a su alrededor. Te impulsa hacia un eje más verdadero y profundo, no responde a expectativas externas, sino a la llamada interior. Cuando sigues esa llamada, la vida puede no parecer grandiosa por fuera, pero se vuelve grandiosa por dentro, porque se vive con presencia, con entrega y con verdad. Despierta, porque el despertar no es un evento único, es una práctica constante. Cada día te encuentras a ti mismo, revisas cada paso y te preguntas, ¿tiene sentido? ¿Resuena todavía con quién soy? Si la respuesta es no, suéltalo. No por arrogancia, sino por fidelidad, porque has aprendido que tu alma vale más que cualquier logro, que tu paz supera cualquier papel, que tu plenitud trasciende cualquier aplauso. En esa fidelidad interior florece una motivación diferente. No grita, no exige, no fuerza, simplemente invita. Cuando aceptas la invitación, la vida se despliega de adentro hacia afuera, no como un guión que seguir, sino como una danza para sentir. Cada paso está guiado no por la mente, sino por el alma, y el alma ya no guarda silencio, está en comunión contigo.
La motivación que renace tras el despertar espiritual ya no se muestra como un deseo ardiente o una urgencia ansiosa, ni como la necesidad de demostrar algo al mundo. Aparece como una coherencia interna que late silenciosa pero constante, una presencia que se impone con suavidad. No te obligas a vivir, algo que nace de dentro te impulsa. No requiere fuerza, sino entrega. Es un impulso que surge del placer de la presencia, no del dolor de la ausencia. Una voluntad de vivir que se justifica a sí misma, sin necesidad de explicación. En este estado sientes la necesidad de hacer cosas sencillas con profundidad. Cocina con atención plena, habla con presencia. Cuida las plantas de tu interior y de los demás, no por obligación, sino por conexión. El alma encuentra motivación en la plenitud de la hora, y el momento vivido plenamente se vuelve sagrado. Ya no existe la compulsión de tener que hacer algo, surge un deseo sincero de ser un canal de tu propia esencia. Este cambio lo transforma todo, porque ahora no te mueves para escapar de la incomodidad, sino para expresar en quién te has convertido. El nuevo movimiento es más lento, respeta los ciclos, escucha al cuerpo. Se detiene cuando algo en tu interior se silencia, cuando la inercia ya no tiene cabida. Puede parecer extraño en un mundo que exige constancia, productividad y consistencia, pero el alma tiene su propio tiempo, el tiempo de la verdad. Vivir en ese tiempo no te aleja de la vida, te acerca a la vida real, a la vida que late, siente y vibra. La nueva motivación no busca alejarte, sino llevarte más profundamente. Cuanto más profundizas, más te alejas de la lógica anterior. Descubres que no necesitas estar siempre creando, respondiendo o actuando. Te das cuenta de que es el gesto más poderoso, que el silencio es la forma más honesta de hablar, que escuchar es la acción más generosa. Este cambio interno trae una serenidad que no depende de logros externos. La motivación surge de la comunión con tu propia alma, y no hay combustible más puro que ese. No te agota, te impulsa, porque proviene del deseo, no del miedo a equivocarte, del placer de ser, no de la presión. Ese placer no es euforia, es una satisfacción serena, una alegría que no necesita espectáculo. Regocíjate simplemente siendo fiel a lo que sientes, viviendo en armonía, eligiendo conscientemente, moviéndote solo cuando algo en tu interior dice sí. Así, la verdadera motivación se convierte en tu guía, y cada día se vuelve una danza de presencia y plenitud. Este es un sentir distinto a todo lo que has experimentado. No es una simple emoción, es la verdad que se asienta en lo profundo de tu ser. Jung afirmaba que el ser es el centro organizador de la existencia y, cuando la motivación nace desde ese centro, todo comienza a alinearse. De repente, atraes situaciones que resuenan con tu esencia y los encuentros dejan de ser juegos de validación para convertirse en espejos de la realidad. Te das cuenta de que, cuando vives desde el ser, la vida no requiere grandes promesas, solo presencia. Esa presencia, por sí misma, se vuelve la fuerza que te impulsa. Te llama tan íntimamente que lo falso pierde todo su significado. La motivación del ego era ruidosa, inestable, insaciable. La nueva motivación del alma es silenciosa, constante, suficiente. No necesita un escenario, necesita un suelo firme. Cuanto más pisas ese suelo interior, más sólido te sientes, porque ahora sabes dónde estás parado, quién eres, qué te sirve y qué ya no. No es arrogancia, es madurez espiritual. Es estar en paz con lo que quedó atrás y estar dispuesto a honrar lo que está por venir. Esta disposición es sagrada porque no es forzada, no es estratégica, no depende de resultados externos. Es un sí natural a la vida, un sí que brota del centro y que no busca significado fuera, sino que vive el significado en el ahora. Ese ahora adquiere sabor, vibra,
te lleva de regreso a tu cuerpo, a tu día, a tu gesto. Comprendes que la motivación no se ha perdido, simplemente ha cambiado de fuente. Se ha limpiado de todo ruido y ha aprendido a hablar otro idioma. Cada paso lleva alma, cada decisión tiene raíces, cada acción se sustenta en la verdad. Esa verdad es la base de la nueva motivación, una motivación que no presiona, sino que acoge, que no exige, sino que invita, que no consume, sino que devuelve, porque nace del ser. El ser se mueve no para demostrar nada, sino para ser quien es, para ser quien tú eres. Es el gesto más poderoso, más pacífico y más transformador que existe. Ahora que has llegado hasta aquí, puedes mirar con nuevos ojos el vacío que antes te aterraba. Descubrirás que la falta de voluntad, el silencio interior, el desinterés por viejas metas no eran señales de fracaso, sino de transición. Un rito silencioso de transformación, donde lo que murió fue el carácter y el alma, cansada de actuar, tuvo que detenerse para emerger con su verdad. En ese proceso la motivación no desapareció, simplemente cambió de ubicación. Abandonó la mente y descendió al cuerpo, dejó el miedo y regresó al centro. Ese centro que Jung llamó el ser no grita, no exige, no se acelera, invita, espera, late lentamente. Al reconectar con él, la vida se ralentiza. Pierdes el impulso de la comparación, la competencia y el rendimiento, pero adquieres una nueva vitalidad, más profunda, más estable, más genuina. Las ganas de vivir regresan, sí, pero con un lenguaje diferente. Regresan con calma, sin miedo a no ser suficiente. Esta nueva forma de estar en el mundo desconcierta a quienes te conocieron antes, porque ya no buscas aplausos, ya no respondes a la urgencia de los demás, ya no te obligas a sonreír cuando todo en tu interior llora. Respetas los ciclos y eso asusta a quienes aún viven bajo la lógica del ego. Pero no importa, porque ahora lo que te guía ya no es la mirada externa, es la llamada que surge desde dentro. ¿Alguna vez has sentido que una llamada interior te invita a profundizar, a buscar más verdad, más escucha, más presencia? Esa voz vuelve una y otra vez, a veces se silencia, y en esos momentos vuelves a sentirte perdido, porque el proceso no avanza en línea recta, sino en forma de espiral. Regresa, se repite, te pone a prueba, y eso no es señal de recaída, sino de refinamiento. Es el ser que te enseña a vivir con él, no para él. No quiere controlarte, quiere expresarse a través de ti. Cuando el ser comienza a vivir a través de tu cuerpo, de tu voz, de tus decisiones, todo se vuelve más ligero, incluso lo que antes parecía pesado. Aparece la coherencia, el significado, el alma en cada gesto. Ya no operas en piloto automático, ya no te traicionas para pertenecer, ya no te obligas a funcionar. Eso, en sí mismo, es un milagro. Vivir con sinceridad en un mundo de apariencias es un acto de profunda valentía. Pronto notarás que ya no necesitas explicar nada a nadie, porque quienes necesitan entenderlo sentirán. Te mirarán a los ojos y reconocerán el mismo camino. Los que no comprendan se alejarán, no por malicia, sino por desconexión, y eso está bien. Ahora estás comprometido con algo más grande, invisible, que te sostiene, que te conmueve, que vive dentro de ti y solo te pide una cosa, honestidad. De ahora en adelante la vida no será perfecta, pero será real, y eso basta, porque el alma no busca la perfección, sino la plenitud. Quiere que digas sí a lo que te expande y no a lo que te silencia. Quiere que honres lo que sientes, que escuches lo que resuena, que elijas con presencia, porque esa es la verdadera espiritualidad. Vivir encarnado, pero alineado, hacerlo sencillo con el alma, sentirte completo incluso en las cosas pequeñas. Si algún día el silencio regresa, si el deseo desaparece de nuevo, no te alarmes.
Tal vez el ser esté pidiendo más espacio. Quizá algo dentro de ti necesite morir de nuevo para que emerja una nueva capa de tu verdad. No luches, no corras. Escucha, permite, confía, porque ya lo sabes, es en el vacío donde el alma renace. Ya no estás al principio del camino, lo has cruzado y aprendido. Si te sientes listo para vivir con más verdad, más presencia, más escucha, sigue este llamado, aunque parezca extraño, aunque el mundo no lo entienda. El mundo no necesita entender, solo tú necesitas sentirlo. Y si lo sientes, es porque ya has comenzado, ya estás en movimiento, ya estás siendo guiado, por fin estás siendo tú mismo. Perdiste la motivación, perdiste el ego, si estas palabras resonaron en ti, si te sentiste visto, comprendido, abrazado, deja un comentario. Ese simple gesto puede resonar con otras almas que también están en silencio esperando una señal. Dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y, sobre todo, permítete escucharlo de nuevo tantas veces como sea necesario. A veces el alma solo necesita repetición para recordar quién es, y si has llegado hasta aquí, recuerda esto, este fue solo uno de los muchos viajes que hemos explorado juntos. En el canal encontrarás otros videos que profundizan en el dolor invisible, los ciclos de transformación y los silencios del alma. Cada uno es una invitación a escuchar más, a forzarte menos y a reconectar de verdad. Suscríbete, activa la campanita y sígueme, porque este viaje no termina, se profundiza. Perfecto, has dado el primer paso y eso es lo que cuenta. En este breve espacio vamos a explorar lo esencial, sin rodeos, directo al grano. Imagina que cada palabra es una pista que te acerca a la meta que tienes en mente. Mantén la atención, porque lo que sigue te ayudará a consolidar esa sensación de listo que acabas de experimentar. Primero, reconoce el momento, estás aquí, estás presente, y eso ya es una victoria. Cada decisión que tomas, por pequeña que parezca, construye el camino hacia tus objetivos. No subestimes el poder de un simple sí, está bien. Es la señal de que avanzas, de que aceptas el presente y te preparas para lo que viene. Ahora, visualiza el siguiente paso. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es la siguiente pieza del rompecabezas? Mantén esa claridad en la mente y avanza con confianza. Recuerda que la constancia supera al talento cuando la intención es firme, y para cerrar, agradece este instante. Agradece haber dicho y listo y haber tomado acción. Esa energía positiva es la que impulsa los grandes cambios. Así que, sigue adelante, mantén la mirada en la meta y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Hasta la próxima.